Y por otro lado, desde sus puntos de vista, ¿qué hacer para garantizar la seguridad nacional? Porque sin duda que desde nuestro punto de vista es fundamental el que se enmarque el aspecto jurídico que permita que las autoridades, que las instituciones puedan tener el marco jurídico adecuado y que en consecuencia se pueda actuar contra principalmente la delincuencia organizada. Muchas gracias, diputado Luciano Cornejo. Licenciado Joyce Duan tiene el uso de la palabra. A ver, licenciado, diputado Cornejo, yo tengo una preocupación de sí pasar de manera bastante automática a igualar como parte de la seguridad nacional el tema ahora que se ha venido incorporando, que es el de seguridad interior y también la seguridad pública. Yo creo que la Constitución ha sido clara en señalar que si el Ejército debe participar, es a quien le corresponde participar y velar por la seguridad nacional, que tiene que ver con riesgos y amenazas que enfrenta el Estado. Pero la seguridad pública, de acuerdo a la Constitución, tiene que ser llevada a cabo por autoridades civiles, porque se trata de la protección de la vida, de los bienes, de la integridad de las personas frente a amenazas de cuerpos y de personas del mismo Estado. Entonces, a nosotros nos preocupa que en la Ley de Seguridad Nacional se pase automáticamente a avalar la intervención del Ejército en actividades de seguridad pública que corresponden a las autoridades civiles. El problema que vemos es que, aún pensando que hay territorios del país que dicen, por favor, mándenos al Ejército, la idea es enviarlos temporalmente, porque no es su función, no están formados para ello. Pero, y entonces, porque se reconoce que ha habido un debilitamiento de las estructuras estatales, si ustedes se ponen a ver a dónde ha penetrado el crimen organizado desde afuera, son estados con estructuras y desarrollos gubernamentales muy precarios, y entonces dice, bueno, como no están funcionando las autoridades civiles, metamos al Ejército temporalmente para que mientras se desarrollan, se profesionalizan, se tecnifican las policías, cambiamos todo el tema de impartición y procuración de justicia, o sea, hacemos las modificaciones para fortalecer a las autoridades civiles, que son a quienes corresponde realmente atender la seguridad pública. Pero lo que hemos visto, lamentablemente, es que no está sucediendo, y que entonces estamos abriendo un camino para que el Ejército se quede vigilando, cuidando y atendiendo estos temas de seguridad pública en todo el país, y que el Ejército acabe sustituyendo a las autoridades civiles. Ese es lo que nos preocupa, porque si, inclusive platicando con representantes del Ejército les decíamos, bueno, pero si ustedes tuvieran seguridad, que hubiera un programa claro y comprometido de las autoridades civiles de hacer todas las pruebas de confianza a las policías, acabamos de saber que el 50% de los altos mandos policiales no han pasado por pruebas de confianza después de 3 años de que esto fue acordado en la CONAGO, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa? O sea, lo que estaríamos planteando, y es lo que tememos con estas minutas, es que le demos la entrada al Ejército a hacerse cargo de la seguridad pública, porque no estamos haciendo nada realmente fuerte y serio en términos de cambiar estas deficiencias en las autoridades civiles que tendrían cargo de ella. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo respecto a ministerios públicos y procuradurías? Siguen siendo instancias dependientes del Ejecutivo, totalmente subordinadas, con unas incapacidades de investigación
que son realmente lamentables, con una incapacidad de armar los casos frente a los jueces, y por eso hasta los propios militares dicen: detenemos a los delincuentes y entonces los entregamos a las policías o a los ministerios públicos, y al rato quedan libres, porque no se ha desarrollado esta capacidad de las autoridades civiles para hacer frente al problema. Entonces, el tema es que si dejamos al ejército a cargo de esto, la vulneración de derechos humanos va a ser creciente, porque no están formados para ello, y así lo reconocen muchos de los mandos militares. No sé si… Gracias. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta a las preguntas. Le damos el uso de la palabra por parte del Partido de Acción Nacional a la diputada Adriana Fuentes, no sin antes agradecer que nos acompañe nuestro amigo diputado Zamora, que es un experto en el tema. Bienvenido, diputado, qué bueno que nos acompañe, y le damos el uso de la palabra a la diputada, por favor. Muy buenas tardes ya. Agradezco y celebro su presencia el día de hoy en lo particular. Para mí es una persona muy respetable y con mucha credibilidad. Al inicio de su intervención, mi punto de vista ha sido usted clara y objetiva en comentar que a falta de la incapacidad de las autoridades, tanto municipales como estatales, ha sido necesaria la intervención del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas en su totalidad. Por otra parte, dentro de su exposición comenta que no deben de ser las Fuerzas Armadas quienes intervengan en el combate al crimen organizado. Sin embargo, este es un tema de afectación a la seguridad interior y por lo tanto se convierte en un tema de seguridad nacional. Por otra parte, quiero dejar una vez claro la postura de los diputados del Partido de Acción Nacional. Nuestra encomienda y nuestro objetivo con esta reforma, con esta iniciativa, es dejar las cosas claras, es definir cada órgano de gobierno cuál es su corresponsabilidad ante esta situación, y precisamente pretendemos con esta reforma el decir qué le corresponde, cuáles son las facultades de las autoridades de seguridad del municipio, del estado y del gobierno federal. Por lo tanto, no se pretende con esta iniciativa el de alguna manera validar las acciones que viene haciendo el ejército, sino poner orden y siempre cuidando los derechos humanos. Y no nada más porque nos hemos olvidado también como legisladores y como sociedad civil, nos hemos olvidado, hablamos mucho de los derechos humanos, pero nunca he escuchado que alguien mencione los derechos humanos de los militares. Entonces es una parte que no hemos tocado y que se ha dejado pasar. Yo quiero que en una muy breve exposición, usted por la credibilidad que tiene ante este país, pudiera hacernos una propuesta de qué recomienda, qué propone para la atención a esta situación actual que vivimos en el país. Y nuevamente agradezco su presencia. Muchísimas gracias, diputada Adriana Fuentes. Le damos el uso de la palabra a nuestra invitada. Mire, lo que nosotros estamos proponiendo es una estrategia integral, en donde esta parte de la seguridad nacional, la seguridad interior, forme parte de una concepción integral. Le doy un ejemplo. ¿De qué municipios y de qué autoridades municipales estamos hablando? La debilidad de las estructuras municipales es espectacular. ¿Por qué? Porque este país no ha hecho una reforma de fondo a los gobiernos municipales. Entonces son gobiernos de 3 años, terriblemente precarios, con policías muy mal pagadas, y que en el contexto de las enormes y crecientes atribuciones que les hemos otorgado, están absolutamente agobiados, y entonces lo que hacen es pasarse los 3 años como pueden, muchos de ellos robando, claramente tenemos un ejemplo ya ahorita con algunos recursos del Subsemún destinados a los municipios, donde una parte la dan para el trabajo y otras se las van a dar a las hermanas de los presidentes municipales. O sea, hay un problema en las estructuras de la autoridad municipal, que es una autoridad que debería tener policías de cercanía, policías
de trabajo con la comunidad para disuadir, para hablar con los jóvenes, para hablar con las pandillas, para hablar con las bandas. El problema que vemos es que los soldados no van a hacer ese trabajo. Los soldados llegan y de principio su relación con la población civil es una relación simplemente de corte, de qué estás haciendo o qué no estás haciendo, y no hay un trabajo de construcción de confianza con la población civil. Entonces, el tema es que no lo vamos a resolver con medidas parciales, y nosotros creemos que estas decisiones que se están tomando son parciales y no hacen al conjunto de medidas que se deben de tomar. Me preocupa muchísimo que tengamos la esperanza de que si le dejamos al ejército asumir el tema de seguridad interior y de seguridad pública, a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar lo que está pasando en Juárez. O sea, en Juárez hubo 7,000 efectivos del ejército durante 7 años y no se vulneró para nada la capacidad económica, política y de corrupción de las bandas del crimen organizado. La población de Juárez decía, los soldados están acá viendo qué pasa, patrullan, nunca hemos visto realmente combates. Y además llegan tarde cuando los llamamos, cuando hay asesinatos o daños a la población. Ahí hay un ejemplo clarísimo, o sea, Juárez tiene una construcción de violencia histórica. Es una ciudad que nace para realizar en cierta medida actividades ilegales que no podían hacerse del lado de Estados Unidos. El gobierno central y el gobierno del Estado abandonaron a Ciudad Juárez, como muchas de las ciudades de frontera. Entonces, tiene una construcción de las violencias históricas. Van 7,000 efectivos del ejército y no pasa nada, y la gente está que no quiere ver a los militares ahí, que provocó que salieran los militares y fueran sustituidos por la Policía Federal, y les diría que tampoco están contentos, porque la Policía Federal tampoco ha sido, o sea, traemos un problema muy serio de formación de cuadros que realmente tengan capacidad para enfrentar al crimen organizado, y desde nuestra óptica tienen que ser las autoridades civiles.